Quizás hoy digas, hoy hace 2 años que mis hijos me abandonaron en este lugar. Después de 25 años mi esposo me dejó por otra. Era todo lo que me quedaba. ¿Cómo pudo morirse? Me he sido traicionado por mi mejor amiga del colegio. No tengo otra opción. Que Dios me perdone. ¿Sabes? Jesús hoy está velando por ti. Temblorosa hija de Dios, ¿estás tentada? Te librará. ¿Eres débil? Te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herida? Te sanará. El Señor cuenta el número de las estrellas y no obstante es también Él quien sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Feliz sábado en esta noche a todos los hermanos que nos acompañan en este momento tan especial de reflexión y de escuchar la voz de Dios. Quizás en este momento muchas de ustedes se preguntan, yo me identifico con esos casos, soy quizás una persona abandonada, me siento sola, quizás Dios no me ha escuchado, estoy pasando por una prueba tan agonizante. Esas son muchas de las palabras que se dicen a diario y que quizás están llenas de una oración de súplica a Dios, porque necesitan que Dios interceda en ese momento tan difícil que están pasando, ¿cierto? Y nos preguntamos, ¿por qué tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantos momentos difíciles, cierto? Pero en esta noche queremos hablarle acerca de ese tema. Y se trata de esa triste condición en la que el mundo se ve sumergido, en el cual nosotros nacemos. Una condición muy triste en la cual el pecado ha traído tanto daño, tanto dolor a esta tierra, ha traído tanto sufrimiento. Y es que millones de personas en el mundo, aunque nosotros no comprendamos muy bien el término de la salvación y todo lo que repercute, muchas personas están buscando salvarse de esos momentos tan desesperantes y agobiantes que están sufriendo en esta vida. Y nos preguntamos quizás, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de escuchar la voz de Dios? ¿O qué tiene que ver con la oración? Pues yo quiero decirles en esta noche que tiene todo, tiene que ver con todo. Así que vamos a hablar de un plan muy especial que está ocurriendo en estos momentos a nivel mundial. Es un plan especial que Dios está trazando, que está dando, que lleva mucho tiempo rodando, y es el plan en el que Dios está interviniendo. Y es que en este momento Dios está restaurando su reino espiritual acá en la tierra. Qué bendición. Nos preguntamos, ¿y cómo sucede esto, verdad? Sí, me gustaría saber cómo es que la Biblia presenta que Dios restaura su reino en este momento. Bueno, pues de eso es que quiero hablarles en este momento, y es acerca del negocio que Dios está haciendo en esta tierra. Y el negocio favorito de Dios es hacer hijos en la tierra, es adoptar hijos. Ese es el negocio que Dios está teniendo en este momento. Y nos preguntamos, ¿a través de qué lo hace? Pues bien, lo hace a través del proceso de la adopción. La Biblia nos habla acerca de ese proceso que Dios está haciendo en el mundo y que nosotros ni siquiera lo estamos percibiendo. Y es que hablar del proceso de la adopción es algo maravilloso, es algo sorprendentemente hermoso para nosotros. Y los seres humanos en este momento están interesados en ser hijos de Dios. Y como están interesados en ser hijos de Dios, quizás hacemos muchas cosas, quizás nos esforzamos y buscamos la manera de ser hijos de Dios, pero saben, se nos escapa un detalle pequeño, y es que tanto como sucede en la tierra, en los procesos legales, ser adoptado no depende de la persona que es huérfana, ¿cierto? Que no tiene padre. La adopción depende única y exclusivamente del adoptante. Él es quien escoge y quien elige quién ha de ser adoptado. Y es que la palabra de Dios nos lo confirma de esta manera. El libro de Romanos, en el capítulo 9, verso 16, nos dice: así, no depende del deseo del hombre, ni de su esfuerzo, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y yo creo que ahora llegamos a un punto difícil. Quizás nos hemos confundido, bueno, pero si yo no puedo lograr ser hija de Dios y eso solo depende de Dios, como dice la Biblia, ¿entonces qué? Pues bien, te lo vamos a ilustrar a través de dos historias sencillas.
Cuéntame, ¿cuál es esa historia que aparece en el libro de Juan? El libro de Juan presenta una historia que nos ayuda a ilustrar esta situación acerca de cómo Dios llama hijos o de qué depende y cómo es que adopta a sus hijos. Y déjame decirles que la historia presenta en el libro de Juan capítulo 3 el caso de Nicodemo. La Biblia presenta en el libro de Juan capítulo 3, el versículo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice, él era un principal de los judíos. Y de aquí yo quiero presentar algunas claves. Yo quiero de alguna manera ilustrar que Nicodemo no era cualquier persona dentro del pueblo judío, era una persona de renombre. Dice la Biblia que era un fariseo. Y dentro de la tradición judía, un fariseo no era cualquiera. Tenía que de alguna manera dar evidencia de que él era un hijo de Dios. Y desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del judío, el fariseo de alguna manera se caracterizaba por ser una persona perfecta o santa. Santo en el término de perfección, porque tenían que, o por lo menos, demostrar que obedecía los 613 mandamientos que ellos habían estipulado, de la ley de Dios habían sacado como 613 mandamientos. Aparte de eso, ellos tenían como 365 prohibiciones, una para cada día. Y aparte de eso, 248 mandatos de acuerdo al número de las partes del cuerpo humano según la tradición judía. Es decir, que alcanzaba un nivel. Es decir, la persona que veía a Nicodemo decía que, uy, esta persona es un perfecto, esta persona es un santo, esta persona es un hijo de Dios. Y esa era la que creían los fariseos. Además, aparte de eso, Nicodemo era un principal entre los judíos, es decir, era miembro del Sanedrín, hacía parte de la crema, de la crema nata, de la élite de los judíos allí en el Sanedrín, y cualquiera no estaba allí, era persona de respeto, yo me imagino, aparte de eso, no era una persona pobre, era una persona rica. Y dentro del concepto judío, las personas que tenían riquezas era un sinónimo de que Dios estaba con él, que lo bendecía. En cambio, el que no tenía nada, el que era pobre, era prácticamente un desechado de la sociedad y decían, no, el favor de Dios no está sobre él. Es decir, ¿quién podía contradecir a Nicodemo de que no era un hijo de Dios? Era impresionante estas circunstancias. Sin embargo, yo creo que Nicodemo, a pesar de que tenía todo eso, que tenía una buena familia, que tenía un buen estatus, que era un líder dentro de la iglesia, si pudiésemos tomar la vida de Nicodemo y traerlo para nuestros días, podríamos decir que Nicodemo era un pastor, era otro líder de asociación, o líder de una unión, o hasta de la conferencia general. Es decir, en otras palabras, coloquialmente decimos, le faltaban las alitas y la voladora para salir volando para el cielo. Sin embargo, él no era feliz y un día, en medio de esas circunstancias, después de ver los milagros que Jesús hacía y comparar la vida de Jesús con las Escrituras, él dijo, Él es el Mesías. Pero cuando Nicodemo va donde Jesús, que va de noche por cierto, porque quizás decía, bueno, yo todo un erudito, con un rabino que ni siquiera ayuda a la escuela, pues no, va justamente a donde Jesús, y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice todo lo contrario. ¿A quién se atrevía a decir que Nicodemo no era un hijo de Dios? Pero cuando se encuentra con Jesús, déjeme decirle que Nicodemo, Jesús le responde a Nicodemo y le dice, ¿sabes cuál es tu condición, Nicodemo? Es que en la condición que te encuentras, tú no puedes entrar al reino de Dios. Y si tú no puedes entrar al reino de Dios, tú necesitas experimentar un nuevo nacimiento. ¿Qué fue lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo? No eres hijo de Dios. La verdad es que tú no eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios lo que hacen son miembros del reino de Dios. Además, Nicodemo, según Jesús, ni siquiera podía ver el reino de Dios, ni entrar en él, ni ser parte de él, a menos que naciera de nuevo. Termino mi participación diciendo lo siguiente: ser hijo de Dios no depende del que desea ser hijo. Por mucho que Nicodemo quisiera ser hijo, demostrando sus atributos y sus talentos, sus capacidades, no dependía de él, sino que dependía de que Dios lo aceptara y lo adoptara como su hijo. Pero mi pregunta es para ir a la siguiente ilustración: ¿y cómo Dios permite o cómo Dios decide que yo pueda ser hijo adoptado de Dios? Pues bueno, bien. Si esta noticia nos dejó consternados porque quizás nosotros somos dados a dar el calificativo quién es hijo de Dios, pues la Biblia, como dice ahorita, no depende de nosotros. Depende de Dios quien tiene de nosotros misericordia.
Y rápidamente quiero contarles esta pequeña historia ilustrada en el libro de Juan, en el capítulo 1. Nos habla de Natanael. ¿Quién era Natanael? Pues Juan 47:48 nos dice: cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y el caso de Natanael es completamente contrario al de Nicodemo. Natanael no era un príncipe de los judíos, no era fariseo, es decir, que quizás no tenía ese conocimiento y no era ortodoxo, estricto en guardar la ley y todos sus mínimos detalles. No era un hombre adinerado, era un hombre sencillo. No sabemos siquiera si su porte decía, bueno, qué real cristiano era, no sabemos todos sus detalles. Es decir, a simple vista quizás tú no podrías decir, estando dentro de esta cultura, es un hijo de Dios. De Natanael quizás no se esperaba mucho, no lo era, pero... parece que era una persona del común. Era una persona directamente del común. Pero esas dulces palabras de Jesús le dijeron la confirmación de lo que quizás él pensaba o quería, pero sentía muy lejos de él. Y es que Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita, Impresionante, en quien no hay engaño. Y nos preguntamos por qué, si ahí no está diciendo he aquí un hijo de Dios. Pero la Biblia nos recuerda la adopción que Dios hizo con Israel. Y el libro de Éxodo capítulo 4 verso 22 nos dice: cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: dirás a Faraón, el Señor dice, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. ¡Qué halago! ¡Qué privilegio tan grande! Israel no solamente era considerado el hijo de Dios, sino que lo comparaba a su primogénito. La Biblia dice que el primogénito de la creación es Jesús, pero Dios comparaba a Israel con su recordemos que primogénito. ese concepto primogénito de la creación era que Jesús era el preeminente. En este caso, Israel era ese sacerdote escogido por Dios ante las naciones. Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? La diferencia fue cuando Jesús le dijo: yo te vi allí, debajo de la higuera. ¿Qué es la higuera? Dice que Natanael pasaba sus horas en el lugar solitario orando a Dios, rogando que le diera sabiduría frente a las profecías y le mostrara quién era el Mesías. La diferencia lo hizo en la higuera. Quizás Nicodemo era un hombre que gozaba de hacer oraciones en público, todo el mundo, wow, hombre consagrado de Dios. Y es que no estaba mal hecho sus acciones, él era obediente y no estamos discriminando su obediencia. Pero la diferencia en Natanael es que él pasaba horas de comunión escondido allí donde nadie lo viera, debajo de la higuera, y por eso es que Felipe fue y lo buscó allá. Felipe sabía cuál era el pasatiempo de Natanael, y eso fue lo que hizo que hiciera la diferencia. Allí, debajo de la higuera, fue donde Dios adoptó a Natanael. Allí debajo de la higuera es donde Jesús le está diciendo, allí es donde tú y yo conversamos, es donde hemos tenido una comunión estrecha. Es allí donde sucede el milagro más maravilloso que todo ser humano puede vivir. Yo me pregunto, ¿y cuál era la diferencia de esa adopción entre Natanael y Nicodemo? ¿Por qué a Natanael sí lo adoptó y por qué a Nicodemo le dice, es que tú para poder entrar al reino de Dios y ser parte del reino de Dios necesitas nacer de nuevo? Bueno, la diferencia lo hace en que Natanael tenía una condición humilde delante de Dios, rogaba al Señor, tenía comunión con él, escuchaba su voz. Allí debajo de la higuera lo escuchaba. Nicodemo, aunque sus acciones correspondían a una obediencia, estaba lleno de protocolos y quizás había mucho ruido en su cabeza para escuchar la voz de Dios. Es decir, que Nicodemo estaba más concentrado en la forma como obedecía más que en la calidad de la relación con Dios. Así es. Así que el texto dice después de esto que Natanael reconoce a Jesús y le dice, tú eres, lo llama Rabí y le dice, eres el Hijo de Dios. Eres el rey de Israel. Le dijo, si yo soy tu israelita, tú eres mi rey. Le está diciendo, yo soy tu hijo, yo soy el hijo del Padre de Dios. Yo creo que Natanael no se lo creía, él no se esperaba tanto halago. Pero allí debajo de la higuera él recibió del Espíritu Santo y ese Espíritu Santo fue el que le dio la certeza de que él era Jesús. Y fue el que le dio la certeza de que quien hablaba era Dios con él. Así que si a este punto tú has comprendido la gran importancia que tiene la oración debajo de la higuera, creo que has entendido la esencia del mensaje de esta noche. Estar debajo de la higuera hace que sucedan las cosas más extraordinarias en la vida. Y lo más extraordinario que puede vivir un ser humano es
ser adoptado por Dios. Es la adopción que Dios nos da. Así que esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Pregúntate en esta noche, ¿cuál es tu condición? ¿Eres como Nicodemo? Si eres como Nicodemo, recuerda que debes nacer de nuevo, que debes renovar esos pensamientos. Pero eres como Natanael, un hijo de Dios que quizás no quería tanto, no esperaba tanto. Pues bien, la invitación en esta noche es que seamos como Natanael, que procuremos llegar a ser hijos de Dios y merecerlo allí bajo la higuera. Y por eso, cuando tú eres hijo de Dios, recibes los mejores momentos de tu vida. Cuando yo era niña, yo recuerdo que estar en los brazos de mi papá era el símbolo de refugio. Cuando un perro me perseguía, yo corría y ya. Hasta ahí me llegaba el miedo porque yo sabía que ella no iba a pasar nada. Él me cuidaba y me protegía. Así va a pasar con Dios. Pregunta, no, y quiero con esto aclarar una cosa. A nosotros no nos corresponde criticar, juzgar, decir quién es hijo de Dios. No nos corresponde decir, ay, no, es que, como a veces se hace de una manera despectiva en las redes, es que las personas que gozan de mucha santidad y... O porque hacen esto, dejan de hacer esto, entonces calificamos quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. O también a veces criticamos y decimos, es que este se cree hijo de Dios, pero en verdad no lo es. No, no es nuestra tarea. Es claro que tenemos que dar evidencias de ser hijos de Dios, así que no nos corresponde cuestionar quién es o quién no es hijo de Dios, esto depende de Aunque Dios. Juan, la primera carta de Juan menciona quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios, lo presenta claramente, y obviamente eso es un patrón. Sin embargo, las minuciosidades y los detalles no me puedo meter. Pero yo quiero, antes de cerrar esta reflexión, decir algo. A pesar de las circunstancias de Nicodemos que leímos, la buena noticia es que Nicodemos comprendió eso, y después, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, yo me imagino que ese momento le entregó la vida al Señor. ¿Por qué? Porque después no le dio pena reclamar el cuerpo de Jesús y junto con José de Arimatea sepultarlo. Y más, Hechos de los Apóstoles nos presenta que él, después de ser rico, terminó siendo pobre, entregando el servicio a los demás. Así es. Así que quiero terminarles con una reflexión. Cuenta una historia del pastor Vladimir Polanco cuando se bautizó, que el pastor que lo bautizó contaba esta historia. Y la historia era que en una ocasión había un gran incendio. Los bomberos estaban agitados y cansados bregando de apagar el incendio. Y de repente, en la última ventana del segundo piso, vieron a un niño de 5 años. No había forma de subir. La escalera que conducía al segundo piso se había quemado. No había cómo salvar a este niño y los bomberos se sentían impotentes. De repente, un transeúnte que pasaba por allí conocía a este niño y con gran cariño dice que subió por un tubo caliente que se había recalentado por el incendio y subió hasta ese segundo piso y logró sacar el niño de allí. Pero ¿saben? Un año después, en un tribunal, se estaban peleando la adopción de este niño. Y este niño parece ser que agradaba a muchos y varios estaban presentando sus motivos. Habían entre ellos algunos abogados, médicos, enfermeros, familiares de la familia que quería adoptar a este niño. Pero el niño no quería irse con ninguno de ellos. Y en el tribunal, sin saber qué hacer, no sabían con quién darlo. Así que de repente entra un hombre y dice el hombre, Señor, yo quiero adoptar a este niño. No soy profesional, no tengo ningún título, pero quiero adoptarlo. Así que el juez le dice, bueno, tendrás una buena razón para decir el motivo por qué explicarlo. Así que inmediatamente este hombre abrió las manos y solo mostró sus manos. El niño lo vio inmediatamente y lo reconoció y salió a abrazarlo. Y él le dijo al juez, señor juez, esta es la evidencia de que amo a este niño. ¿Saben? Jesús tiene la evidencia en sus manos de que nos amó y que ganó el derecho de adoptarlo. ¿Quieres ser tú un hijo de Dios? ¿Quieres ser tú una hija de Dios? Recuerda, no depende de nosotros, depende de Dios. Pero Él es ansioso por adoptar. Y nos dice, Jesús está velando por ti, temblorosa hija de Dios. ¿Estás tentada? Te librará. ¿Eres débil? Te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herida? Te sanará. El Señor cuenta el número de las estrellas y no obstante, es también quien sana a los quebrantados de corazón y venga sus heridas. Dios desea que tú y yo seamos hijos de Él. ¿Quieres encontrarte debajo de la higuera? Te invitamos a que leas.
Oremos, te damos gracias, Señor, porque hay una promesa en tu palabra que dice que mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Señor, ser hijo de Dios no depende de nosotros, depende de si tú quieres, porque no somos dignos, porque no tenemos méritos, deseamos, y aunque el deseo no es suficiente, cuando tú vienes a nuestra vida, cuando se lo permitimos, Señor, a través de una relación contigo, tú nos adoptas. No son las cosas externas, no es los buenos propósitos y un libre formalismo. No, se trata de una relación sincera como la de Natanael debajo de la higuera. Ayúdanos, Dios eterno, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a amarte de corazón. Confiamos en ti. Te pedimos, Dios eterno, que por favor nos asistas. Derrama tu bendición sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. Un feliz sábado para todos.